a hablar un poco, en realidad no pienso leer el texto preparado para hoy día, porque en realidad me doy cuenta de que es un poco inútil. Voy a hablar básicamente de mi experiencia como compositor y como poeta. Para empezar, yo en realidad nunca he formado parte de movimiento alguno. En realidad, si lo hice fue hace ya muchos años atrás. Y conforme fue pasando el tiempo me fui desengañando de todas estas camaraderías que no conducían finalmente a nada. Mi trabajo es básicamente un trabajo aislado, solitario. Para mí lo más importante es mantenerme auténtico, fiel a lo que veo, a cómo veo el mundo. He atravesado las mismas experiencias que los compañeros de Cloaca, los compañeros de todos los grupos poéticos o musicales, o sea, he sido también un marginal como ellos, a mi manera. Y entonces mi experiencia, bueno, consiste en la de alguien que poco a poco ha ido aprendiendo el oficio de hacer canciones y con el paso del tiempo también a hacer poesía, ¿no? Hace un año atrás, me parece, me invitaron al Centro Cultural de España a hablar sobre este mismo tema. Entonces intentaré un poco hacer una comparación entre lo que es escribir una letra de canción y escribir un poema, ¿no? Para eso también me ayuda un poco el trabajo que ha surgido hace más o menos un año atrás de dictar o enseñar un taller de composición en una universidad de acá, de Lima. Un taller de composición de canciones. Bueno, yo creo que una de las primeras cosas que uno necesita para componer música, para componer canciones, es haber escuchado mucho, ¿no? Mucho. Mi preocupación siempre fue escuchar diversos tipos de música, no solamente alimentarme siempre del mismo tipo de música. Mi adolescencia me la pasé escuchando rock en los años 70, en la primera mitad de los años 70. Recuerdo bandas que escuchaba hasta el cansancio, hasta el agotamiento, con los audífonos que en esa época se fabricaban, que eran bastante primitivos, con equipos, con tornamesas, con equipos de amplificadores de hecho de tubos, de válvulas, que tenían la facilidad de ampliar el sonido, de realmente ocupar una habitación, ¿no? No sé si ustedes conocerán las diferencias que existen entre el sistema analógico y el sistema digital. Quizás algunos de ustedes las conozcan, no sé la verdad. El hecho está en que yo me formé escuchando esa música, esos discos, esos vinilos. Tenía una colección. Acá en Lima, bueno, no se importaba música en aquel entonces. Los discos eran fabricados por 2 o 3 compañías nacionales. A pesar de ello había buena música, uno podía ir a una tienda a conseguir buenos discos. A veces, bueno, por la radio uno se enteraba de quién era quién, ¿no? Es decir, te enterabas, por ejemplo, no sé, al escuchar era una banda como, no sé, los Who, los Beatles era una banda que se escuchaba mucho, obviamente. Pero con el paso del tiempo uno empezaba a necesitar escuchar otras cosas, ¿no? Escuchaba, pues entonces música de Led Zeppelin, los Who, Hendrix. A finales o mediados de los años 70 empezó a aparecer el llamado rock progresivo. Me inocularon ese virus también, entonces me puse a escuchar esas bandas, Genesis, Yes, que quizás sonaban pretenciosas, pero que también tenían su aporte, ¿no? Que daban su aporte. Sin embargo, a fines de los años 70 empecé a escuchar mucha música de los Rolling Stones, por ejemplo. Pero ya llegado el año 80 dije que ya bastaba de escuchar rock, que ya estaba un poco saturado de eso y además estaba pretendiendo componer música que fuera música fusión, o sea, que integrara un poco estas influencias rockeras con una música peruana, nacional, latinoamericana, como quiera llamársela. Me dediqué a escuchar música brasilera en esa época, descubrí la música brasilera, descubrí la riqueza armónica, melódica, rítmica de la música brasilera. Me parecía realmente envidiable. Descubrí también, bueno, los compositores que tienen ellos, ¿no? Lo que me asombraba era el interés que despertaba la música brasileña en el propio público o en el propio pueblo brasileño, cosa que no ocurría en nuestro medio, ¿no? O
O sea, siempre fui consciente de que el rock y la música que se hacía acá en realidad iba dirigida a un grupo bastante minoritario, ¿no? Entonces, bueno, luego en los años 80 es un momento en que hay una especie de auge del rock en español, pero es principalmente el rock argentino el que llega al Perú, ¿no? De bandas como Soda Stereo y todas esas. Yo en ese momento decidí un poco reintegrarme un poco a eso, a las filas del rock en español, como le llamaban. A todo esto siempre me había estado en escribir letras en español, ¿no? Recuerdo que me parecía un poco raro que en el rock peruano, que hasta ese momento se había producido, no existieran letristas, no había letristas. Escuché los vinilos, por ejemplo, de Traffic Sound, Telegraph Avenue, todo eso lo escuché cuando tenía 11, 12 años, pero eran todas letras hechas en inglés, ¿no? Tampoco es que me pusiera a criticarles y a decir, estos tipos son unos alienados, porque para mí la palabra alienación en ese momento no tenía ningún significado. Pero el hecho está en que no teníamos una tradición musical, rockera, propia. Sí sabía de la existencia de la música subterránea, pero sentía como que se alimentaba básicamente de lo mismo, ¿no? A fines de los 70 conocí bandas como Sex Pistols o Ramones, que bueno, me gustaban por su autenticidad, porque eran una especie de retorno a las raíces, a las fuentes del rock, ¿no? Pero bueno, pues no solamente de punk vive el hombre, entonces yo decidí alimentarme de otras cosas y al final mi producción un poco quizás es el resultado de todas esas fuentes de alimentación. Yo consigo las letras de las canciones bastante diferentes a lo que son los poemas. Para mí las letras de las canciones necesitan ser directas, o sea, van dirigidas a un oyente que está escuchando no solamente un texto, sino una música. O sea, la letra de la canción tiene un soporte, que es la música, y debe complementarse con ella, ¿no? Entonces, para ello el músico dispone de una serie de herramientas. Por ejemplo, desde el comienzo, bueno, puede tomar decisiones en torno a la armonía de la canción, si utilizar acordes menores, mayores. Definitivamente eso va ya sentando el tono de las canciones. El compositor también tiene a su favor, bueno, si es que tiene una voz que se hace, no sé, pues melodiosa, tiene a su favor eso, o sea, poder matizar la intensidad de sus letras a través del uso de la voz. El compositor también tiene a su disposición un instrumento que puede ser un instrumento armónico como el piano, la guitarra, ¿no? Y con sus variaciones también. Yo, por ejemplo, he compuesto música o canciones no solamente con la guitarra acústica, sino con la eléctrica. Son dos cosas realmente distintas, diferentes, ¿no? El rock, el sonido del rock es un sonido directo, es un sonido que va sin, digamos, sin ningún, ¿cómo decirlo? Es un poco difícil. En la armonía, por ejemplo, cuando uno construye un acorde de 2 o 3 voces, se suele ser menos sutil que con un acorde de 4 voces, ¿no? Cuando uno toca en el piano, por ejemplo, un acorde de 3 notas, do, mi, sol, en el rock generalmente se tiende a reducir eso a lo que se llama un power chord, o sea, un acorde, ¿cómo voy a traducir? Es un acorde de poder, no sé si se puede decir eso. Se usan básicamente 2 notas, el do y el sol, eso simplifica todo el lenguaje, ¿no? Entonces cuando uno compone con una eléctrica tiende, por el volumen, por el sonido, tiende a reducir a eso el sonido, ¿no? Se trata de minimalizar el sonido, hacerlo más básico, más espontáneo, más poderoso, en pocas palabras, ¿no? Entonces las letras también van dirigidas hacia eso, o sea, tienen que no perderse en sutilezas, no perderse en imágenes, digamos, muy delicadas, ni mucho menos. Lo que tratan de hacer en las letras de las canciones de rock es llegar de la manera más rápida y directa al sentimiento, a lo que se pretende expresar, ¿no? Por oposición a eso existen las canciones que llamaríamos líricas,
que tienden más pues a la expansión pues del mundo subjetivo de la persona, o sea, su mundo interior. Entonces ahí, por ejemplo, se puede dar lugar a la tristeza, a la melancolía, e incluso a la depresión o a la oscuridad. Pero son canciones que necesariamente tienen que dar más espacio a la voz, a la letra, ¿no? La música en ese sentido es un soporte, pero lo fundamental está en el texto, en lo que uno pretende decir y cómo lo interpreta. Yo, bueno, he alternado un poco en ambos lugares. Por momentos he sentido que mi música quizás se ha vuelto, no sé, triste, que es un poco producto de la visión que cada uno tiene del mundo, ¿no? He traído, por ejemplo, un poema que he decidido incorporar en una letra de canción. Es un poema que se titula Río Hablado, no se titula El Último Río, que está en un libro de poesía que publiqué hace un tiempo atrás. El poema se titula Último Río. Les voy a leer el poema y luego les voy a leer en lo que se ha convertido como letra de canción. Bien, el poema se titula Último Río. Empieza con un epígrafe de Antonio Cisneros. Pregunta por el río, te dirán que ese año se ha secado. El poema dice así: este es el río de la niebla, que se tuerce como un clavo y persiste. Río coleóptero atrapado en sus márgenes de pata. Río que no ladra y solo lame, sentado entre el desecho y el desastre, rascándose la axila como un pato iluminado. ¿De qué hablas en tus márgenes, río insepulto, cadáver de los pozos, con tu lengua blanca que no cede, con tu soga al cuello aullándole a la luna, tropezando entre botellas y harapientos gallinazos? ¿De qué hablas en tus márgenes, ahora que solo escucho una cuerda oxidada vibrando en tus pulmones, enfermo y diagramado moribundo, abierto para el tajo de la autopsia? ¿De qué hablas, río de la niebla? ¿Acaso te pese entre los labios la tierra roja de los muertos, la sangre densa de los peces hacinados o el murmullo de los grillos? Río cadavérico, lágrima atrapada entre mis ojos, migaja de las horas. Ya nadie te reclama ni nadie te sostiene en la líquida corteza del tiempo. Dime algo que no sean más que buitres, clavos oxidados o insectos moribundos. No vaya a ser que mañana amanezcas enjaulado en las portadas de los diarios, seco y hediondo como un muerto, con tu máscara de oxígeno y un epitafio que rece, que aquí yace el más insigne y el más sediento de los ríos del infierno. Bueno, gracias. Bueno, un buen día estaba componiendo una canción y no tenía letra. Generalmente yo compongo primero las melodías, ¿no? Porque esa es la pregunta que siempre le hacen a uno. ¿Qué cosa se debe hacer primero, la letra o la melodía, no? Entonces uno dice, no sé, la verdad. Yo generalmente pienso que trabajo en la parte musical, ¿no? Pero las canciones pueden a uno ocurrirse de miles de formas. O sea, he compuesto canciones en la ducha, en la calle, caminando en medio del ruido de los carros. He compuesto canciones a partir de textos. El punto de partida en realidad es quizás lo menos importante, lo que interesa es el punto de llegada. Esta canción, o mejor dicho, ese poema que acabo de leer se ha convertido en una canción. Pero claro, para convertirlo en letra de canción he tenido que reducir, he tenido que sacar un montón de palabras y de imágenes que están en ese poema, ¿no? Entonces la letra de la canción finalmente ha terminado en esto. Ahora la canción se titula Río Hablador. Pues si no se dieron cuenta de quien estaba hablando es del río ese que está pasando por allá, a unos cuantos metros de nosotros. La canción se titula Río Hablador y la letra es: ¿de qué hablas, río blanco de la niebla, que se tuerce como un clavo y persiste? Río que no habla, solo vive como un piojo al sol. Río, una cuerda oxidada vibra en tu pulmón. Tropezando entre botellas y basura, preparado para el tajo de la autopsia, río moribundo, un cadáver que alguien olvidó. Dime algo que no sea más que el ruido de tus dos. Río, ¿de qué hablas? ¿Por qué no te entiendo? Río, ¿en qué sueñas? Con tu voz que duerme entre las piedras. Dime algo antes de que sea tarde,
que aparezcas en los diarios seco y muerto, con tu máscara de oxígeno, una foto, un titular que nos diga que aquí yace el que fue un río hablador. Río, ¿de qué hablas? ¿Por qué no te entiendo? Río, ¿en qué sueñas con tu voz que duerme entre las piedras? O sea, lo que he tenido que hacer es reducir, obviamente, el cuerpo del texto y además moldearlo de acuerdo a una estructura muy concreta, ¿no? La canción te ofrece, digamos, una especie como de faja dentro de la cual tienes que acomodarte. Es como si yo pretendiera en este vaso verter pues un contenido reducido de palabras que tienen que lograr un impacto, un efecto en el oyente en este caso, ¿no? Digamos que en la canción a uno le ofrecen el recipiente es la estructura de la canción, o sea, la estrofa. Hay canciones que tienen estrofa, que tienen precoros, que tienen coros, que tienen, por ejemplo, puentes. Para todos ustedes esto debe sonar a una jerigonza totalmente ridícula, pero son las partes de las canciones, ¿no? Toda canción tiene una estrofa, un precoro, un coro, un puente, una fuga, en fin, eso varía también de acuerdo al género musical. El hecho está en que la letra tiene que ingresar en este molde, en este recipiente, y acomodarse dentro de él y ser efectivo, y ser poderoso, ¿no? Ese es el trabajo frente al cual siempre me veo yo sometido, enfrentado, ¿no? Esta necesidad de ser expresivo, pero siempre de acuerdo dentro de determinados moldes, cosa que no ocurre con el poema. En el poema ciertamente las libertades son mucho mayores. La palabra en el poema no tiene que someterse a la línea melódica, por ejemplo. La canción en la melodía dicta sus propias pausas, silencios, intensidades, como también puede ocurrir en el poema, pero en el caso de la letra de la canción, la letra tiene que dialogar siempre con la música, ¿no? Apoyarse en ella, preguntarle, responderle. Es un oficio que se aprende con los años, ¿no? Uno poco a poco también va aprendiendo cosas, va aprendiendo a armonizar sus canciones, va aprendiendo a, no sé, construir melodías de distinta manera, intenta también ser más sugerente en los textos o incluso modular la voz de distintas maneras. Me parece una buena noticia, digamos, que poco a poco empiecen a surgir escuelas de música popular, cosa que en mi época no existió. Mi aprendizaje básicamente fue un aprendizaje empírico. Sí, llegué a tomar algunas clases de música con, por ejemplo, el maestro Carlos Jaire, a quien recuerdo con mucho cariño, y otros de quienes aprendí, por ejemplo, Jorge Madueño, pero como les digo, en mi época no existía tal cosa. Hoy en día sí se ofrecen talleres de composición, de canciones, como el que yo ofrezco, y ciertamente eso es una ventaja, ¿no? Les permite a los más jóvenes empezar desde un lugar en el que nosotros no nos encontramos en aquellos años. Bueno, hasta acá solamente quiero llegar, le voy a ceder la palabra ahora a mi amigo Quique Sánchez. Gracias.